Es guía e instructor del Club de Exploraciones de México desde 1979. Tiene 45 expediciones al extranjero. Hizo una nueva ruta de 1200 metros en hielo en Handai, accesos al Huascarán. Ha estado en 7 montañas de 8000 metros, ascendiendo Everest y Chollullo. Ha recorrido exploración en muchos de los ríos de México. Tiene 25 expediciones de bici de montaña, entre ellas Baja Mil. Es finalista en 2 Eco Challenge 500 kilómetros de recorrido en exploración y en Belice dentro del serial Adventure World Race. Ha hecho ultra trails como el de Mont Blanc de 171 kilómetros. Solamente eso. Adelante, Jorge. Es un placer estar aquí. Es un placer pertenecer a un grupo de sobrevivientes como lo son casi todos los ponentes que han estado aquí. Yo creo que la mayoría de nosotros debería de estar muerto o debería de haber tenido algún problema más grave y sin embargo hemos tenido la oportunidad de intercambiar ideas y de seguir aprendiendo de todos, porque yo creo que no solo los ponentes, yo creo que hay un intercambio de ideas con todos ustedes y este foro es un lugar increíble para poderlo lograr. Me parece que deberíamos de reproducirlo continuamente, tal vez no estableciendo reglas, pero sí intercambiando información. Y estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Bueno. Cuando me pregunté cómo o qué quería exponer en público, me pareció pertinente hablar de una asociación. Existen en México muchos clubes y asociaciones como es la UNAM, el POLI, hay muchos clubes. Sin embargo, el club al que pertenezco sobresale por algunas de sus características y de casi cumplir 100 años. Como tal vez no pueda estar aquí dentro de 4 años, y como para mí es una oportunidad de hablar de esos casi 100 años, me parece pertinente hablar de CEMAC, Club de Exploraciones de México.
México pudiente. Después de esa rebeldía del joven, cambió de país y se vino a México. Fundó el club en 1922 y empezó a trabajar sobre el excursionismo organizado, que yo creo, bueno, desde que existimos ya explorábamos, ya había gente local que hacía recorridos sobre las montañas, pero de manera organizada, con una filosofía, con una estructura. Realmente empezó a surgir en ese entonces y empezó a darse forma al excursionismo mexicano. No solo con él, yo lo sé, pero sí, él estableció bases muy sólidas para ello. ¿A que sí? CEMAC es una asociación civil sin fines de lucro. Yo creo que esa es una característica que le da un valor y una trascendencia muy importante. Sus cuotas mensuales son de recuperación y es para gastos administrativos. Tenemos que sobrevivir y de esa pequeña cuota que es realmente irrisoria, el club vive. Publica trimestralmente en forma de un libro su programa de excursiones. Hay un librito que muchos de ustedes han de conocer. Trimestralmente sabes lo que va a haber. Es un esfuerzo inaudito, o sea, de verdad es un esfuerzo durante 100 años de que la gente diga, voy a programar como guía qué es lo que voy a hacer. Y 3 meses y la gente se entere y se inscriba. Esa organización de verdad que es complicada. Ese programa es muy costoso y no han querido eliminarlo, ni siquiera digital ni nada. Se sigue haciendo trimestralmente. CEMAC es la estructura más grande en México para excursiones no comerciales. Y con ello quiero decir que no estamos criticando ni siquiera las empresas ni otros clubes, sino es una forma que CEMAC ha encontrado de trascender, de hacer las actividades de una manera organizada. Y practicamos actividades ahí, al aire libre, concursos, talleres, exposiciones y diversas actividades. Estas actividades yo creo que engloban todo lo que podemos hablar de actividades al aire libre. Quiero recalcar esa manera integral de ver el excursionismo al aire libre. No solo es la espeleología, la alta montaña, esa media montaña, CEMAC lo tiene súper estructurado. Es algo padrísimo que tengas media montaña o trekking en 5 niveles. El nivel más padre es el AA. Es aquella gente que programa una excursión de más de 30 kilómetros y se va a la montaña a explorar y encontrar nuevas rutas y no sabemos cuándo regresan ni cuándo terminan. Y se va a la A, a la B, a la C, a la D, a la E y termina en turismo. Hay gente muy famosa en el club que se ha dedicado a ir a balnearios, a disfrutar lugares naturales y la gente se va a divertir. El ciclismo de montaña, del cual me enorgullece haber participado en su organización, de ruta, últimamente hemos tomado más auge, el cañonismo, el buceo y el coasting, que para nosotros los recorridos en la costa, en la zona de costa, bordeando esas áreas, nos ha dado mucho de qué hacer. La carrera de montaña, que no tiene tanto tiempo, caminábamos. Cuando nosotros con Manuel Arias planteamos hacer de cima a cima, una excursión que ahora ya hasta se hace comercialmente en competencia, la gente del club decía, no, te lleva 2 días hacer esa excursión de 42 kilómetros y va de la estación Cima de Cuernavaca a la estación Cima en La Marquesa. Era algo inaudito querer hacerlo corriendo. Y fueron experiencias increíbles haber formado este grupo y ahora el trail running, la carrera, es algo tan cotidiano para todos nosotros. Sin embargo, sus orígenes fueron increíbles. La escalada, no solo deportiva, la escalada en general la practicamos. Y algo que creo que tenemos que darle más énfasis es a la fotografía de montaña, al turismo, a las excursiones infantiles y sobre todo a las de exploración, que están englobadas en todo este trajín que les estoy mencionando. Desde 1922 somos referentes, son 96, 97 años de experiencia. Tenemos un edificio, guías e instructores propios. Esto ha dado
cierta controversia en la actualidad con la formación de guías, pero tenemos años con reglamentos bien estructurados para que una persona pueda ser retaguardia en nuestra estructura, guía aspirante, poder empezar a programar, y un guía oficial. Pocos guías oficiales ha habido. Creo que no llegamos a 300 en toda la historia, y en CEMAC Toluca vamos en 30, 40. O sea, ser un guía oficial es un orgullo, y no es algo sencillo. Algo que a mí me genera mucho orgullo es que tenemos más de 30 excursiones semanales. Yo no sé dónde hay una estructura a nivel nacional que tenga 30 excursiones semanalmente de diferentes aspectos. No todos pueden programar en todas, pero esto nos permite cuando menos tener un acercamiento a la gente y poder hacer cosas nuevas. Esa autonomía económica y organizativa está estructurada a través de estatutos, están legalizados, protocolizados ante notario público en la mayoría de estas secciones en el país. Son 10 secciones en el país y 9 representaciones. Y finalmente, pues lo que les decía, es una asociación civil no lucrativa. Esto para mí es motivo de orgullo. Tal vez platicárselos es como encontrar diversas maneras de hacer una actividad, y no es la única. Pero yo quisiera englobar un poquito el alma de lo que es CEMAC. Existen listas de cumbres en México, en todo el país. Pequeños cerritos, grandes montañas, las 10 más altas de México, las 20 más altas de México, las cumbres y las montañas más altas del país, que son diferentes. El Iztaccíhuatl tiene 3 cumbres, más o menos. Tenemos muy cerca el Tello, tenemos muchas montañas, pero también esas montañas. Ya va la 11ª lista de cumbres en México, y tenemos la idea de que si hay una cumbre la conozcamos, que conozcamos México. Hablamos mucho del extranjero, hablamos mucho de ciertos lugares, íconos en México, pero tenemos una zona increíble por conquistar. No llamaremos por conquistar, que ya quedamos con esa palabra, no es muy adecuada, por conocer, por estar en ella. Cada lista de estas cumbres son subjetivas, fueron preparadas en principio por Otis McAllister, pero han ido evolucionando, y cada una contiene más de 200 en algunos casos. Pocas personas en el club han recorrido estas listas, y por decir, de la primera lista que formó Otis McAllister, solo 80 socios han podido hacer 100 de las 195. No es la lista completa, es la mitad de esa lista, solo 80 personas. Y es un resumen de lo más sobresaliente en el país por muchos conceptos, no solo por su importancia, por ser ícono, por estar cerca de una ciudad, porque es muy bonita, porque está muy alejada, porque tiene características especiales, y ello ha hecho que se vayan agregando a las listas. Hay 2 personas que la promovieron después de Otis, y es el señor Leonardo Patiño, que tiene 100 años, Alfredo Careaga, ya gente grande, y hay gente que ha ascendido muchas de estas listas. Se está preparando la 12ª lista para el centenario CEMAC. La 12ª lista incluye montañas raras, difíciles, y aquí podemos ver, esta es nuestra publicación de ese listado. Hay una persona, Silvia Cardona, que tiene 200, Abel Pantoja, que son ahora los coordinadores de estas listas, y tiene 745 cumbres diferentes, de las 1500 que globaliza la lista. Tan solo Careaga tiene 750 cumbres, y 2 personas más hicieron la lista completa. O sea, 3 personas nada más de esa primera lista, 195 cumbres han podido lograr. Otras personas, como las que menciono, Leonardo Patiño, Mireya López, Jorge Riquelme, Carlos Vargas, Josefina Ramírez, llevan 200 a 300, 400. ¿Y cuál es la cuestión que me gustaría transmitirles? El espíritu muy particular de CEMAC es recorrer México y disfrutar su exploración. De cada de estas montañas tenemos un nombre, una altura, el tipo de excursión en esta clasificación y la localidad más cercana. Pero conocer México a través de su media montaña, y estos son listados de media montaña realmente, alta montaña, algunas requieren escalada, hay unas cumbres en Sinaloa que son súper abruptas. Peñón Blanco está en la lista y hay que escalar.
hay que tener ciertas aptitudes. Conocer nuestro entorno, conocer México a través de sus diversas facetas es de las cosas más emocionantes que tiene. ¿Cuál es nuestra mentalidad? ¿Qué es lo que nos ha llevado a formar el club y a participar como instructores y a participar en el club? Que vas a donde tú quieres, no te llevan porque te lo anuncian. Que tú escoges con quién, el camino, el lugar y la actividad. Que lo haces con amigos, que no cobras ni te cobran. Eso sí. Lo haces con pasión y por placer. Es algo que te gusta, tú programas, tú vas con quien quieres, a donde quieres. Y si no quieres, pues no, simplemente no participas, haces lo que te gusta. Y si lo que te gusta es permanecer en tu zona de confort, paga y que te lleven, que te carguen, que te asesoren, te mimen. Al fin y al cabo ellos se entrenan para ser niñeras y tú para sentirte un héroe extremo. A veces esa zona de confort que manejábamos en varias exposiciones es algo que no te permite ser como tú quieres. Y si gustas disfrutar de la naturaleza en armonía, la montaña, el mar, el río, la roca, las cavernas, todo al aire libre, te puedes ayudar del club organizado más grande de México. Hazlo como te guste. Tampoco somos hermanas de la caridad. Pedimos y fomentamos valores y sinergia para aprender y empujar tus límites. Y esto de empujar tus límites es algo que me quería detener un poco. Vamos aprendiendo con el tiempo a hacer las cosas y tiene que ser muy paulatino. Por algo, estas 30, 40 personas que hoy tuvieron la fortuna de estar aquí con ustedes, por algo sobrevivieron. Porque empujar tus límites significa llegar a él, salirte de esa zona de confort, estar en tu línea de aprendizaje, seguir trabajando hasta que te sientas capaz y que puedas absorber, entender tu entorno y entonces lanzarte hacia la cabeza. Carsolio ayer con su exposición nos embruteció con tanta información, con tantos momentos difíciles en cada una de sus actividades, pero él conocía perfectamente su entorno y estaba en el momento más maduro, en el momento culmen de su vida y pudo hacer cosas increíbles. Te admiramos increíblemente, Carlos. Gracias por estar aquí con nosotros. Ya te lo había dicho. Bien. Entonces, ese empujar tu límite te va llevando a hacer cosas nuevas. De nuestro club se desprenden muchos de los clubes existentes y habiendo socios de SEMAC en su inicio. De este club, muchos difirieron, quisieron formar su propia organización y salieron un montón de clubes, pequeños, grandes y muchos que aún sobreviven. Varios que casi tienen también 100 años, como los que pertenecen varios de ustedes. Hay muchas cosas como en la antigüedad, como ese primer descenso al cráter del Pico de Orizaba por Roberto Mangas, Raúl Villegas y Armando Gaitán. No me puedo imaginar. Bueno, lo he leído y no alcanzo a comprender la magnitud de lo que realizaron. El primer recorrido del cráter del Popo por Soto, Bonilla y Gonzaga en 1927, ya le daban la vuelta, con equipo pero súper básico. Eduardo de María y Campos, que estuvieron en el primer ascenso al McKinley, aunque no ascendió, y hacerlo con caballos, sin caballos, trineos ni aviones. O sea, el ascenso a McKinley fue una epopeya, fue ícono en su momento. Finalmente, sobresaliente fueron 4 socios que pudieron subir el Everest. El club tiene ascenso a 3 8000, el Gasherdun 2, el Chol y el Everest, e intentos a 6 de ellos, Daula, Germino, Shishapano. Son expediciones propias, sin guías, ni sherpas, ni compañías de ascenso. Oxígeno solo usamos en Everest con 2 tanques. Y realmente podríamos haber ocupado tal vez más, pero no teníamos dinero para más. $500, 500 de regulador, todo lo que implica tener oxígeno en las montañas está grueso. Y esa manera de hacer las montañas por tus propios medios, sin utilizar otras compañías, primero te ayuda a evolucionar. Tienes que aprender a hacer todo. Segundo, te saca de esa zona de confort. No llevas un sherpa que cuando llegues a tu tienda te va a cocinar o ya va a tener preparado el té, ni los clásicos ascensos con 8 sherpas con 80 años que te van dando té y te llevan todo lo que necesitas, te empujan, te cargan, te miman, No, estar en la montaña sin conocerla, la mayoría de esos casos, y aprender a desarrollar tu propio ascenso,
con tu propio equipo, investigar las rutas, investigar cómo hacerlo. Yo creo que es algo único que nos ha permitido poder evolucionar, pero que ha retrasado esa evolución porque estás aprendiendo de cero. Porque, por ejemplo, cuando fuimos la primera vez al Hidden Peak, queríamos abrir una nueva ruta, no hubo permiso para ascender el Hidden Peak por su ruta normal, nos asignaron una pared nueva, pues la aceptamos porque no había otra manera, te llega tu permiso por correo, te dicen qué cara vas a ascender y te enteras que es nueva, preparas tu ascenso, pero de una manera realmente básica, porque te falta experiencia en los 8000 para poder trabajar sobre esas zonas. Sin embargo, fue algo increíble poder estar ahí. Huascarán y Cebolla, ¿no? Yerupajá y Huandoy. Huandoy estamos súper orgullosos. La cara oeste de Huandoy no tenía ascensos, teníamos una foto en un estilo pesado, porque estuvimos 30 días sobre la pared, 1200 metros, armamos 1200 metros de Huandoy. Armamos la ruta y le pusimos cuerda a todo. Y con ello permitimos que con una pequeña ventana de buen tiempo, 15 personas pudieran ascender. 1200 metros de rampa de pendiente con tramos que obviamente punteamos nosotros, de hielo, verglas, roca, un alud gigante que nos cayó de 2 kilómetros que por poco sepulta a todos en un día de ascenso soleado, pero pues que había muchas probabilidades de alud. De Huandoy, de Yerupajá, estamos muy orgullosos. Cordillera Blanca ya se volvió súper peligroso. Los últimos accidentes que ha habido, nosotros tenemos uno hace 2 años con un compañero, inolvidable para nosotros. Cada vez la Cordillera Blanca, la cordillera tropical más grande, la más cercana al trópico, se está deshaciendo. Vamos a tener que cambiar el estilo y la forma de ascender estas montañas. Ya no es lo mismo cuando antes nosotros íbamos a ellas. Huandoy es increíblemente diferente a cuando nosotros estuvimos, ya se vuelven casi escaladas en roca. El Ista, el Poco, ya se nos acabó. Tenemos que plantear nuevas formas de hacerlo. Tal vez se pueda recorrer más en carrera, en trekking, claro, sin menospreciar esa altitud. Pero el dato que nos daban de que el Iztaccíhuatl ya disminuyó casi 100 metros de altura, nada más por esos glaciares que ya se perdieron, está de locos, ¿no? Y nos queda poco por disfrutar. El pico de Orizaba va a ser lo último que podamos hacer de alta montaña. Y en eso entiendo a Lascano de decir, bueno, teníamos 3 montañas, ¿qué tenemos ahora de alta montaña? Todo lo tenemos que hacer en el extranjero cuando queramos hacer cosas fuertes. Y por lo de las cuevas, pues es un paraíso, es un lugar increíble a nivel mundial, de los mejores que existen para hacer espeleología. También tenemos que evolucionar. Y por eso es importante entender que tenemos muchas cosas por hacer. México es un lugar increíble para poderlo lograr. Estuvimos en 2 Eco Challenge y los pudimos terminar. Discovery Channel lo organizaba, 550 kilómetros, 15 días de madrina pura, día y noche, practicando diversos deportes. De los que más me fascinaban era kayak de mar, entre islas en Australia. Venía una tormenta, el Squares, te barría todas las embarcaciones, el helicóptero que filmaba. Cuando venía la tormenta, se iba y te quedabas con tu kayakito remando en kayak en las olas así, que bajan y suben 10 metros. Y tú decías, Diosito, ilumíname, sin GPS ni nada. La isla no la veías. Agarrabas tu brújula y te decías, está a 40 kilómetros la isla. Y agarrabas tu brújula y te decías, calculando la corriente marina que viene a esta velocidad de la tormenta, pues no sé, está de su requete caca, está durísima, pero me está moviendo, me lleva hacia allá. Pero mi isla está por acá y si yo estoy remando, pero me está llevando la corriente para allá. Y entonces sacas tu brújula y te la rifas. Y pasa la tormenta, caen unos japoneses al agua, muchos abandonaron en ello. Gente de la Marina de Estados Unidos, sí, que se sentían, cuando llegamos al agua nosotros ya la hicimos. Fueron los que abandonaron en el agua por las tormentas. Entonces cuando ves a los mexicanitos pelear contra las corrientes y de repente avanzar 30 kilómetros y ves la isla y te están embarrando la corriente contra los acantilados, dices, Diosito, ¿dónde quedó la playita que me dijeron que la que podía llegar?
y estás luchando con tu kayak de mar porque te está embarrando contra los acantilados y ya viene la ola y la surfeas y se bajó la ola. Timón, remas como loco hacia el lado contrario, avanzas 10 metros, la ola, timón, y enderezas y va de nuevo y te le estás rifando y como gente experta, no lo éramos, habíamos navegado mucho en Valle de Bravo y en tormentas, estuve a punto de ahogarme en Valle de Bravo una vez. Bueno, sin embargo, les cuento este tipo de anécdotas porque vas aprendiendo en el camino de cómo puedes ir evolucionando, de cómo tu mentalidad tiene que ir trabajando y resolviendo muchos problemas. Finalmente llegamos a esa isla, finalmente pudimos terminar el Eco Challenge rankeados. Fuimos los únicos equipos mexicanos que pudieron terminar el Eco Challenge en 2 ocasiones rankeados. Ningún otro equipo propiamente mexicano pudieron terminarlo, digo, sus 4 integrantes mexicanos. Y eso me llena de orgullo. Haber estado en Ultratrail Mont Blanc hace un año fue algo fuerte. Estar en Adventure World Trail Series en Belice y echarte otros 550 kilómetros, pero ya con una mayor edad, tal vez con mayor experiencia, pero ya no con ese rendimiento que antes tenías. Competencias como pentamontaña, que ahorita ya no se ha podido hacer, pero que estuvimos ahí presentes. Y poderlo compartir con un grupo de amigos, muchos de ellos aquí presentes, me enorgullece, me hace sentir feliz sabiendo que estás trascendiendo no solo por lo que haces en actividades de punta, sino porque formas grupos de trabajo en los cuales van evolucionando. Y esto que quiero decirles, Semán, que es mucha gente aprende a andar en la montaña. Me he encontrado a varios, entre ellos hasta camarógrafos, que dicen: yo tomé con ustedes el curso de alta montaña, o el de roca, o de acá, ya ni te acuerdas, ¿eh? 30, 40 años de estar haciéndolo, y te percatas que hay un grupo que ha ido evolucionando, que no siempre va a ser Semán, pero que va aprendiendo a hacer las cosas mejor, que no siempre se hacen de la mejor manera, ¿no? Que siempre hay errores, que siempre estás evolucionando y que no lo logras con las personas idóneas. Otro rubro de Semán son estas 25 expediciones de mountain bike en todo el país. Recorrimos la Baja 1000, pero 1000 millas, de La Paz a Ensenada, y la bicicleta como si nada era internacional. Hicimos costa a costa, la Transísmica, atravesamos México, hemos recorrido muchas exploraciones en todo el país. Y bueno, finalmente son 97 años de actividad, de expediciones, de excursiones, de cursos, de exploración. Y algo que quería comentar es: ¿por qué no conocemos todos nuestros entornos? ¿Por qué a veces nos vamos sobre una sola actividad? ¿Has buceado en arrecifes? ¿Has volado en ala delta o en parapente? ¿Has hecho clustering? ¿Has hecho recorridos sobre la costa, entre los acantilados, nadando, escalando, peleando, brincando? ¿Has estado en un bosque de niebla? ¿Has kayakeado entre islas? ¿O has simplemente en un cuerpo de agua estático, en una presa, en un lago, en una laguna o en un río? ¿Has corrido un trail o una carrera de montaña? Y pongo esto porque a veces nos falta, y es algo para mí importante en las actividades que realizamos, nos falta poder discernir y visualizar todo nuestro entorno, y más en México. Yo no sé, tal vez Carlos hubiera volado más si desde antes ya hubiera conocido el parapente, pero todavía ni surgía, lo probó y lo trajo a México. Pero a veces decimos: falta conocer el entorno, no solo de esa biodiversidad, sino también de las diferentes actividades, y con ello poder decidir qué es lo que quieres hacer en la vida. O después de muchos años lo vas descubriendo. Pero yo creo que entre los cursos que pudiéramos hacer, o entre las cosas que podrían hacer los clubs, es primero hacer ese entorno que ahorita voy a comentar. Y bueno, los deportes al aire libre, porque aquí fue un grupo de especialistas que hablaron de alta montaña, de roca, de diversas actividades. Tenemos 4 elementos que a veces no conocemos. Es la montaña, y que no solo es ella, es estar en el agua, en la tierra, en el mar, en el aire. Esos 4 elementos, México es privilegiado. Es todo el 4º sistema
el ecosistema más completo, el más diverso que hay en el mundo. Tenemos mucho por hacer y no lo difundimos, no lo conocemos a veces. Nos enfocamos a la Sierra Nevada alrededor del Distrito Federal y nos enfocamos a lo que nos conocemos por haber estado en la Poconetla escalando y nos enfocamos a lo que está en nuestro círculo pequeño, pero no tenemos ese entorno conocido. Y bueno, finalmente hay dos niveles. Aquí hemos hablado mucho de deportes, de atletas y de naturaleza. Pero no todo es ello. También tenemos que hablar de este mismo entorno, pero de manera recreativa, con actividades excursionistas y aire libre. Y esa es la masa a la que nos debemos de dirigir. Es la masa que no le damos importancia. La mayor parte de la gente en México practica la media montaña. Tenemos mucho por hacer en México. Ojalá y conociéramos los diversos entornos en los que nos movemos. Realmente conocemos poco. Y ese aspecto recreativo por el cual deberíamos empezar con nuestros niños, con la gente que nos rodea, ese aspecto recreativo no. A veces nos vamos directo al deportivo, al competitivo. A veces empezamos con las competencias de trail running o de carrera o de muro, de escalada, en vez de conocer ese mismo entorno pero en nuestro hábitat natural. Y tenemos para dar y recibir. Yo estoy asombrado, entusiasmado con todo lo que se puede hacer en el Chico, por ejemplo, en las ventanas, en toda esta área de Pachuca. Es increíble, tenemos libros enteros que nos redactan tantas paredes y tantas rutas. Algunas habrá que protegerlas para no rifárselas tanto como en antaño, hasta que tengas el nivel tal vez las vas a escalar, pero ya esos hay clavijas y han recuperado, han reequipado mucho en esa área, pero poca gente conoce esas cumbres. O sea, ver las fotos de Elsa haciendo con Zenón cumbres con Chichel, a mí me llena de energía ver cómo nos la podemos seguir rifando, podemos seguir conociendo y hasta explorando y conociendo y practicando deportes que no necesariamente tenemos que ser de élite. No necesariamente tenemos que hacer cosas porque a los 35 años ya no somos competitivos a nivel mundial. Yo creo que podemos seguir evolucionando, podemos seguir empujando nuestros límites, podemos seguir haciendo cosas nuevas, podemos seguir explorando. Y explorar no hay edad, porque tenemos todavía un entorno grandísimo. Tepoztlán, por ejemplo, he visto cómo han explorado cuánto escurrimiento hay, cuánto cañoncito hay, y son increíbles, secos, porque cuando tienen agua eso se pone del carajo, y hay lugares y entornos que solamente especialistas se han podido dedicar, zonas increíbles que tenemos, pero que dada la especialidad seguimos una línea por lo que conocemos, pero no tenemos ese entorno global. Y creo que debemos no solo de dedicarnos a esos deportistas y atletas que abren rutas en un 8000 o tan solo gente que mountain bike hace descensos increíbles, porque ahora hasta maromas y saltos y 360 y ya creo que van en 720, ya no sé ni cuántas veces dan giros y ya son gimnastas. Dices, ¿cómo es posible que el humano haya podido llegar a tal grado de evolución? Y no solo en la bicicleta, como gimnasta ya es increíble lo que hacen, ¿no? Y en deportes de montaña. Pero creo que debemos de darle ese enfoque y permitir que la gente, difundir, apoyar, que la gente parta de esos niveles básicos para poder llegar a los niveles a los que estamos acostumbrados a escuchar en estas ponencias. De lo contrario, va a haber un bloqueo generacional. Yo creo que el problema más grande es que entre los ascensos de estas 30 gentes, entre ese currículum y esas exploraciones que ha habido un distanciamiento entre la gente, entre los nuevos escaladores, entre la nueva gente que viene de 18 o 19 años, 20, 25 como línea directa. Hay un abismo. Yo creo que ellos también deberían de manejarse, y espero lo hagan, con asesores también, no solo jóvenes, también de gente que haga ese contacto entre lo que existió, entre esa generación y varias que aquí están presentes, porque yo creo que hay 3, 4 generaciones presentes, y que partimos de cero cuando un grupo de gentes quiere hacer montaña.
parten de cero y se quieren comer el mundo a mordidas, y lo que va ocurriendo es que vamos haciendo mayores incidentes, tenemos mayores accidentes, tenemos lesiones. Algo que a mí me molesta mucho es enterarme de lesiones tontas que va teniendo la gente en este tipo de actividad. Nos torcemos los pies de una manera increíble, nos lesionamos las rodillas, y ustedes saben en el montañismo que el mayor problema son las lesiones de rodilla. Todos mis compañeros, casi todos, tienen lesiones de rodilla o tienen problemas musculoesqueléticos porque hemos abusado del cuerpo, porque hemos empujado demasiado el límite, porque a veces dices, va, me la rifo, no importa. Como estar en Everest y decir, ya son las 3 de la tarde, ya no es seguro para seguirse la rifando, va, me la rifo. Va sobre tu organismo, va sobre un sobreesfuerzo que a veces no estamos preparados y que te provoca lesiones. No se me va a olvidar nunca el ascenso de Carmen al Everest, cuando yo descendí y le decía, vámonos para abajo, no, te puede costar, nos puede costar la vida, no importa. Hay un momento en el que dices, esto a nada, y si muero en el intento voy a morir feliz. Aunque tengas lesiones pulmonares, tromboembolias, hay veces que uno decide rifarse. Y de estas 30, 40 personas que están aquí, varios hemos decidido en algún momento de la vida rifarlo, y muchos, y algunos hemos abusado de ello y seguimos vivos, pero también muchos de ellos, por una vez que cometieron un error, acabaron lesionados o acabaron con un accidente. Entonces, creo que debemos de partir de esta base de decir, tenemos que empezar por nuestras montañas, por nuestras rocas, por esas roquitas pequeñas, por esos cerros, por empezar a hacer la media montaña, por empezar a conocer nuestros lagos y lagunas en kayak. Y no querer salir en un kayak rígido, hacer el rol en un río clase 3, que es muy común. Excursiones anunciadas, te llevamos a la Macusal y te enseñamos a hacer el rol. Dijo, no hay ni tantita noción de lo que es un recorrido del río y ya se la están rifando. A veces no entendemos un boulder, que una escalada de muro, en un rocódromo, también provoca lesiones. Acabamos de tener entre nosotros lesiones, porque a veces crees que vas en un yoyo, como si fuera nuestro muro de escalada que tenemos en Toluca, público, al aire libre en un parque, donde tienes un yoyo y si te caes, quedas rico, ¿no? Y te malacostumbras a que no pasa nada. Sin embargo, cuando tienes una caída en un rocódromo, aunque sea chiquita, te puede provocar un daño fuerte, y lo hemos tenido, ¿no? O sea, ¿cómo nos descuidamos por no tener estas bases de aprendizaje y de evolución continua? Y yo le llamo finalmente a esta parte que debemos de trabajar en sincronía, que esa integración con lo que tenemos en México es cultura de montaña, que esa cultura de montaña no la difundimos, que aquí mismo nos han pedido varias veces que debemos de dejar limpio nuestro lugar, y que veo en la tarde, noche, cómo están recogiendo basura, que a pesar de que somos montañistas aquí nosotros dejamos y provocamos problemas. Que cuando vamos a correr nos salimos de las veredas. Corrimos con Ricardo en un trail padrísimo aquí en la iglesia de Chapultepec. Sin embargo, te encuentras basura por todos lados. Excrementos de humanos, de perros. Los gritos cuando bajábamos con Ricardo era caca, cuidado, izquierda, derecha. ¿Por qué? Porque alguien en el andar se sale tantito del camino pavimentado del cemento y ve una vereda y dice, pues aquí voy. Y órale, ¿no? Y entonces tenemos una cultura súper deficiente. No hacemos las cosas no hacemos las cosas con una buena base, no partimos de esos viejitos que yo conozco que te llevan a la montaña y te enseñan a amarla, que aunque no puedan, con ese paso lento, lerdo que ya tienen, te inculcan esos valores de montaña, no solo de limpieza, de ecología, de cuidar tu entorno, de disfrutar la montaña. A veces vamos a la montaña por competir y no tuvimos la capacidad de voltear hacia nuestro entorno y disfrutarlo. No sé, Candemeña, yo creo como tú decías, pasaban de frente y no valoraban que ahí tenían una pared enorme, preciosa, que se podía y que tenía muchos efectos. Pasamos de largo, no alcanzamos a disfrutar un bosque, ningún ecosistema. Bueno, sí lo disfrutamos, pero no a veces con esa cultura, con esa manera integracional
de cuidar a la naturaleza, pero también una convivencia sana. Los montañistas, sobre todo en México, somos muy dados a criticar, estarnos fregando, a cuchichear, a criticar, a hacer, en vez de decir, ¿cómo podemos superar este problema que tenemos? ¿Cómo mejorar? Dar soluciones. Yo creo que eso es algo muy importante, el poder dar soluciones y no estar no solo detectando problemas. A veces detectamos los problemas, pero no decimos, bueno, amigo, regrésate por tu vasito, de favor, me la va a mentar tal vez. Cuando lo haces en la calle, sí estás a punto del golpe con los demás. Pero entre nosotros debemos de fomentar esa cultura de montaña y esa convivencia sana, de crear, de innovar, de superarse, de empujar tu límite, en una convivencia de grupo. Ese grupo, cada quien lo ha formado de una u otra manera. A veces es un grupo de amigos, a veces es un grupo de elite, a veces es un club, a veces es una asociación, a veces pagas porque te lleven en un grupo. A veces formar esa acordada la haces con la gente más potente que encuentres y de la que tú crees que puedas salir adelante en un proyecto grande. Esa formación de grupo, esa convivencia sana, creo que sí la tenemos los mexicanos. Algo que me gusta de México es que entre nosotros somos muy dados a convivir, a disfrutar, a dar. El mexicano, por excelencia, da. Sobre todo, te percatas cuando sales al extranjero, como la convivencia, por ejemplo, en un grupo americano, para que te inviten a su casa, está del carajo. Y el mexicano, como ayer me decía Juan Manuel Leal, pues mañana llegan 4 chilenos y mi casa está abierta, y esta tengo una recámara donde recibo, y somos muy dados a convivir y a hacer grupo. Pero también a veces nos cuesta trabajo lograrlo en el sentido de permanecer y hacer que esos grupos trabajen. Y por ello, CEMAC es algo importante, porque 100 años casi de esa permanencia de grupos que se dedican a explorar, a conocer y a llevarte a la montaña, eso. También es intercambio de energía. La montaña te proporciona mucha energía, te recarga. A veces no sabemos cómo regresar a la ciudad. Sin embargo, no solo la montaña, ese intercambio de energía que tienes con tus compañeros, contigo mismo, porque esas excursiones en solo a los bosques te llenan de energía. Esa convivencia con tu entorno y esa convivencia con tu gente cuando paras, porque a veces hay excursiones tan duras que no puedes ni hablar, pero que esas pequeñas etapas en las cuales puedes convivir hasta en una competencia y disfrutar a tus amigos es increíble. Generalmente cuando estás en ese límite, empujando ese límite, es cuando más tienes problemas. Pero viviste con un compañero lo que no vas a vivir con tu pareja tal vez en toda una vida, con tu amigo normal de ciudad. A veces en horas, la convivencia es tan extrema, tan dura, que aprendes a conocerte, no solo a ti mismo, sino a tus amigos, y cambias, porque viviste toda una vida a veces en una expedición, o en una competencia larga, o en una excursión, y aprendes a conocerte y a conocerlos a ellos. Por ello, el montañismo es tan complicado, realmente es complicado, esa convivencia no es fácil. Aprendizaje y evolución continua es lo que nos va a ayudar. Yo de verdad me siento muy contento de todo lo que he aprendido en 3 días aquí con ustedes. Creo que de escuchar a cada uno vas modificando, vas evolucionando, vas dándote cuenta de que hay cosas y que puedes ser mejor, no solo tú, sino también tu entorno, y que hay muchas cosas por seguir haciendo. O sea, ojalá y exista ese amor que no, como le quise preguntar a Elsa, no es un amor a una persona, es el amor a la actividad, a lo que realizas, el que a veces te va empujando. Para que este festival se pueda llevar, realmente necesita amor, o sea, necesita sacrificio, necesitamos que gente importante pueda transmitir lo que después de muchos años han ido aprendiendo y hemos ido aprendiendo. El organizarlo está complicadísimo, requiere de muchos esfuerzos, de que el Juanito esté aquí con nosotros, de que haya habido gente como Steve, que nos haya iluminado con muchas cosas de escalada. Todos, yo creo que hemos aprendido de todos, pero lo hemos hecho por amor. Creo que no estamos cobrando por estar aquí, creo que no hay una retribución más que algo que llevamos dentro. Y eso que llevamos dentro yo le llamo amor. Ese amor de sus diferentes facetas es algo que vamos evolucionando, no solo para una persona, es un amor a lo que haces,
Es algo que cada uno lo ha sentido diferente y que creo que con la edad nos volvemos más sensibles. Porque cuando éramos chavos éramos bien cabrones. Creo que hemos ido cambiando, muchos de nosotros, y que hemos ido evolucionando y que ese amor a la montaña, ya un poco idealizado, nos ha permitido estar aquí. Ha habido muchas actividades como esta de Everest. Este es un muralito de lo que fue un ascenso llevado a tope por gente que no tenía la suficiente experiencia, que habíamos estado en Choyu, pero que finalmente te permite conocer tus habilidades y poder lograr algo muy exitoso, que fue poner 4 personas del club en la cumbre. Hay otras cosas que ya no controlas. Hace menos de un año, en Semana Santa, nos metimos en una cueva. La cueva estaba solvada, no tenía salida, y nuestro reporte de la Asociación de Texas, la Sociedad de Texas, marcaba que había salida por un lado, no la encontramos y nos quedamos atrapados 5 días. ¿Sí? Así como nos ven, una nave espacial que alguien llevaba. Y quiero decirles que aprender de los errores nos ha llevado a evolucionar también. Hemos desarrollado un protocolo de seguridad porque la inseguridad en México ya está del nabo, porque ir a la Jusco, platicaba con alguno de ustedes, ir a la Jusco, Damián, si quieres ir a la Jusco, vete temprano, no te metas por tal lado, en el Valle de la Pamplona o del Silencio, te vas a tener broncas. O sea, ya hasta en nuestro propio, antes pensábamos, no, es Guerrero. Cuando hicimos el recorrido del Nevado de Toluca a Acapulco, pues había zonas donde atravesar planteos de drogas, pero ya la inseguridad ya no sabemos. Ya estamos en ella inmersos. Salir ya es diferente que antes. Nuestro protocolo de seguridad, hemos estado desarrollando formas de poder enfrentarnos a cuestiones de inseguridad, de asaltos, de problemas en la montaña. Y esto ya México creo que tenemos que verlo desde otro punto de vista. Pero también nos ha enseñado que tenemos que manejar 2 cosas importantes. Es un kit de sobrevivencia y un kit de primeros auxilios, que ahora lo exigimos en todas nuestras actividades. No solo es el botiquín general que de grupo llevas a una excursión, es un pequeño botiquín que no pesa nada, pero en el cual tienes todo lo necesario. Y en algunos de los casos una venda pequeña y algunas cosas para sobreponer ciertos problemas que te puede dar en la montaña. Y el de sobrevivencia. Y es obligatorio para nosotros una lámpara que sea pequeña, una manta espacial, un silbato, el uso de radios de comunicación, claves de comunicación entre nosotros para cuando nos estamos desarrollando una excursión. Todo ello yo creo que me dice que tenemos que seguir evolucionando de acuerdo no solo al entorno de la montaña, sino a nuestro entorno social, que tenemos que entender que México es diferente, que ya no es lo mismo ni el Iztaccíhuatl ni nosotros, que lo que aprendimos está cambiando, que la evolución de los mismos deportes en ropa, en técnicas, en equipamiento es diferente. Y si no evolucionamos, nos vamos a quedar como viejitos, y ya me veo en 20 años sentadito así, entendiendo qué pasó, dónde fue ese punto de ruptura. Tenemos que seguir evolucionando, pero sobre todo este tipo de eventos que nos conectan generacionalmente. Y bueno, finalmente, el mayor satisfactor de las actividades al aire libre es la exploración. La exploración no solo es en una zona. Esta famosa palabra exploración es el nombre que define esta sociedad que convocó el festival, pero que también define al Club de Exploraciones de México, y que nos da mucho gusto estar aquí presentes. Explorar, yo creo que es nuestro objetivo, y lo que nos va a llevar y nos va a seguir manteniendo vivos, no vegetales. Gracias. ¡Bravo! Muchas gracias. ¿Preguntas? Hola, ¿qué tal, profe? Aquí. Bueno, primeramente felicitarlos.
felicitarte a ti. Me llama mucho la atención ahorita lo que compartiste del problema que tuvieron en la cueva. Me gustaría ver si nos puedes compartir rápidamente cómo fue que salieron de ese problema, si lograron comunicarse con alguien en el exterior, si alguno de sus familiares vio que no llegaban y entonces habló. ¿Cómo fue que salió adelante de esa situación extrema? Gracias. Estuvo padrísimo, eso me puedo pasar un día hablando de ello. Pero de manera resumida, en una Semana Santa, un grupo de familia y amigos muy internos nos fuimos a Acapulco y queríamos divertirnos. Dijimos, no vamos a hacer nada extremo, simplemente queremos pasear. Encontramos que había una cueva que se llamaba Cahuizotla, de 3 kilómetros de longitud, muy pequeña, que tenía rapeles de 30 metros, el más alto, 5 rapeles, y que no tenía ningún problema para su recorrido. Terminaba con una entrada de agua, se formaba un pequeño sifón, casi sifón, había 50 centímetros de separación según el topo entre el punto de atravesarlo, y dijimos, está perfecto, no la conocemos, llevamos el equipo, tenemos todos los niños, tanto los niños que iban, ahí estaba mi hija y había varios niños, no tenemos ningún problema, todos saben manejo de cuerdas, han hecho rapeles de 300, 400 metros, 30 metros, 3 kilómetros, va a estar padrísimo. Ya nos metimos, llevábamos 3 cuerdas, quitamos las cuerdas conforme íbamos bajando porque estábamos seguros que había salida según el topo y lo que habíamos investigado. Tenemos decenas de amigos que nos hubieran podido decir, Cahuizotla está taponeada, es un sifón y está 25 metros, de 15 a 25 metros antes de donde el río se cierra el techo. Hay un pequeño sifón que hay que escarbarlo y por ahí pasa, pero hay que regresar de 15 a 25 metros. No supimos de eso. No llegamos a ese punto y dijimos hay que regresar. Regresamos. Empezamos a tratar de escalar porque ya no había cuerdas fijas, teníamos las cuerdas abajo. Escalamos una de las cascadas en un estilo súper grueso. Pudimos sacar el primero, pero no la segunda. Y nos quedamos atrás. Habíamos avisado que íbamos a Cahuizotla, lo publicamos en nuestro programa de actividades y sabían y reportamos que estábamos ahí. Pero todo el mundo pensó pues, que ya habíamos salido, que nos habíamos ido a la playa, hasta que en un momento dado una de las amigas de una de las niñas dijo, oigan, ya es lunes, ya pasó toda Semana Santa y no han llegado. Nuestros familiares decían, siguen en el desmadre. Y el lunes se suelta el boom, muchos de ustedes habrán participado, he visto caras conocidas, y se armó, ya era un rescate. 5 días estos cuates, ya nuestros amigos estaban preparando un rescate de 9 cuerpos, porque seguro ya se los cargó el diablo, y lo que necesitábamos nada más era una cuerda que nos permitiera ascender de nuevo. Afortunadamente se suelta la alarma el lunes en la mañana, el domingo en la noche, el lunes en la madrugada, y se arma un grupo de exploraciones que se llama Toluca, que sale hacia nosotros, alcanza, pero también un grupo de rescate de Guerrero, de protección civil, muy capaz, con muy poco equipo, pero muy capaz. Llevaban un juego de Yumars, llevaban una escalerota, son bien fregones, metieron una escalera de 15 metros, y con eso se iban ayudando, y tenían las cuerdas suficientes, más no lo necesario, y en cuestión de nada nos alcanzaron. Están bien, sí, pero necesitamos, sí, sí, déjame salir porque ya el director de protección civil está bien preocupado. Nos dejaron ahí, ¿tienes agua? No, ustedes tranquilos, y se subieron de nuevo. Nos dejaron otro rato ahí, pero sí nos aventaron una cuerda. Finalmente, yo, María, traíamos todo el equipo para hacerlo y salimos y nos fueron colocando cuerdas y luego hasta la escalera, ¿no? Fue increíble con la escalera, cuánto nos ahorramos de los extraplomos, porque tiene, los rapeles son extraplomados. Pudimos salir, pero fue una experiencia de decir, no le hemos rifado en las cosas más increíbles del mundo, pero siempre habíamos tenido la solución en nuestras manos. Y en esta ocasión, sentaditos, sobrevive, no hay comida, no hay agua, toda el agua estaba contaminada, y encontramos un lugar, una gotera que ahí estaba más o menos, mucho murciélago, guano, y pudimos sobrevivir. Agradezco a Dios estar aquí porque pensamos que no la contamos.
estaba haciendo un proyecto de rescate con Manuel Casanova. Yo le había dicho eso. Yo estaba en Jostlahuaca en esos días. Muy cerca. Sí, muy cerca. Pero algo que quiero comentar y que se ha tocado ese tema en este foro es la contaminación de las minas. Ya Zacatecolotla, la última vez que fui, yo ya no vuelvo a entrar. A Jostlahuaca ya tampoco vuelvo a entrar, porque siempre hemos tenido ahí un índice de CO2 alto para que permite que se forme la aragonita y las sedimentitas, pero ahora ya es otra contaminación por las compañías mineras. La espeleología en México está cambiando, ¿no? Y es algo que tenemos que tener muy presente, ¿no? Porque ya antes podías estar 15 días bajo tierra y decías, estamos bien. Los ríos subterráneos, tú los conoces bien, Chonta y San Jerónimo, están hipercontaminados. Hay cerros de peces en una curva casi todo el año. El agua cuando te metes viene supercontaminada y todo el agua se la llevan a Tasco. No detectamos que el desarrollo humano ha tenido que hacer sistemas de bombeo como el de Taxco, que le saca todo el agua a la Manzar y se lo lleva a Tasco, hasta en lluvias. Sí. Hemos cambiado mucho el entorno. Chonta y San Jerónimo, por ejemplo, hace 15, 20 años yo dije, yo ya no vuelvo a entrar. ¿Así eso lo dijiste? Bueno, sí, estamos propensos a muchas enfermedades. Hola, muchas gracias. Quería preguntar, ¿cómo has notado tú la evolución de la exploración en México y en los últimos años, ¿no? 5 o 10 años, y hacia adelante, en los próximos 5 o 10 años? ¿Tú crees que las nuevas generaciones van a seguir explorando más de lo que se ha venido explorando en los últimos años? Y en dado que sí, en dado que no, ¿cuáles son esos factores? Es decir, estas nuevas generaciones, los millennials, la generación X, ellos vienen con un entusiasmo o una curiosidad de seguir explorando. ¿Por qué? Gracias. Vivo con la esperanza de que las nuevas generaciones continúen la exploración. En la realidad me doy cuenta que hay ese distanciamiento generacional, que no ha habido épocas de oro de exploración, aún en nuestro mismo club, de gente que sigue haciendo cosas nuevas, pero cada vez son menos. Creo, no solo es la televisión, ni antes era la televisión en mi época, yo creo, ¿no? Ahora ya es las cuestiones de internet y digitales, que ahora con un teléfono podemos hacer lo que quieras y nos volvemos más sedentarios, ya no salimos tanto a nuestro entorno. Eso se está generalizando. Y otra es que no partimos de esas bases, y era el motivo de mi plática. No partimos de esas bases de conocer, de empezar de cero, de caminar 1 kilómetro, de salir a tu lugar donde vives, de conocer, de ver las veredas y de ir aprendiendo de manera organizada. O sea, ahora un GPS te saca de cualquier bronca, pero hasta eso hay que saber hacer. Hay que preocuparse hasta por llevar una pila. Hay que preocuparse porque el teléfono vaya con suficiente carga para que cuando le prendas el GPS no se te quede sin pila. Un backup, el poder tener señal. O sea, tenemos que aprender un montón de cosas que ahora la evolución nos ha permitido tener. Pero hemos distanciado ese aprendizaje porque no aprendemos desde abajo. ¿Y por qué decía de los entornos? Porque el curso de la UNAM, porque los cursos que se dan en las asociaciones y en los clubes y en las agencias deberían de empezar por un curso propedéutico con 20 excursiones. Te vamos a llevar a todos los entornos en México existentes y a las disciplinas o actividades que hay. Te vamos a pasear a media montaña, a una dura o una más o menos dura. Vamos a hacer río en algo tranquilo. Vamos a hacer un pequeño rapel, una pequeña que no esté tan contaminada. Vamos a hacer un poco de callar de mar en algo tranquilo. Y si tuvieras esas 20 experiencias, yo calculo que son 20, entonces sí podrías decir, a esto me quiero dedicar. Pero a veces descubrimos que el vuelo libre es lo que quieres hacer, pero te diste cuenta cuando tienes 60 años. No aprendimos, no pudimos conocer nuestro entorno. Si hubiéramos podido difundir lo que conocemos, si diéramos mejor difusión las generaciones viejas y pudiéramos hacer entender a las nuevas que debemos de empezar de las bases, creo que sería mejor. Creo que esa exploración debe de partir de las bases, no de querer aprender a la primera, ¿no? Y compro mi lugar,
me voy a escalar a la Coco, me llevan, me suben por Gamusas en un yoyote y me siento soñado, ya la hice, ¿qué conociste? Pero ni las pecas conociste, tal vez. Te van a comer a otro lugar, ¿no? Donde va la pizcacha. No, o sea, aprender a conocer México es lo que nos tiene que motivar. Y con ello, entonces, tener buenas bases para poder progresar. Eso la exploración lo requiere. Pero no lo requiere en la caminata, lo requiere en todos los ámbitos. En el kayak, en el skate, en todo, para poder explorar. Primero, tienes que tener esa actitud de niño, que ahorita decía Karen. Empezar desde niños a fomentar esa actividad de conocer tu entorno. Jorge, yo quiero aumentar un poquito, reforzar lo que estás diciendo, y no en carácter ni de crítica, sino simplemente de información. Cuando nosotros fuimos pequeños se decía que a los niños se les educaba con la televisión, porque decían, salió en la tele, tiene un valor, hay que creerle. Lo mismo sucede con la internet. Los muchachos indiscriminadamente observan, leen información, pero yo les pregunto a todos, ¿es real y es de calidad la información que están leyendo ahí? ¿Es pasado por un tamiz que habla de ego más que de realidad? Entonces, igualmente con los aparatos electrónicos, que por mi naturaleza y condición me cuesta trabajo manejar, pero ¿qué no es necesario volver a los métodos tradicionales, un poco de lectura de estrellas, de saber orientarse por los medios naturales, de no depender de un GPS? Yo tengo un amigo con el que estaba en la montaña y sin pretender, yo creo que se le bajó la piel al GPS porque él ya estaba perdido y me arguía que era para acá. Yo le dije, no, vamos para acá, pues estaba totalmente nublado. Finalmente le gané, pero no fue por ganar los GPS, sino le gané a que no traía ya la pila, ¿no? Pero no podemos estar dependiendo de un electrónico para salir adelante. Eso es todo, nada más hacer conciencia de que hay medios naturales, métodos de orientación por indicios, que se pueden aprender muy rápidamente en cursos muy cortos, a enseñarles matemática muy básica, de manera pertinente. Y me arguía que era para acá. Le dije, no, vamos para acá, estaba totalmente nublado. Finalmente le gané, pero no fue por ganar los GPS, sino le gané a que no traía ya la pila, ¿no? Pero no podemos estar dependiendo de un electrónico para salir adelante. Eso es todo, nada más hacer conciencia de que hay medios naturales, métodos de orientación por indicios, que se pueden aprender muy rápidamente en cursos muy cortos, a enseñarles matemática muy básica, el manejo de la orientación, quiero decir, y que se sepan desplazar, no depender del electrónico, porque ya que no lo tengan, matar la olla. Muchas gracias, felicidades Jorge, es muy buena presentación. Para reconocer tu ponencia en este festival, te van a hacer el reconocimiento Juan Manuel Leal. ¡Bravo! Es un gran privilegio estar con estos enormes gigantes de la montaña, con un viejo y con años amigo joven de la organización básica del montañismo y de la exploración en México. Tenemos la posibilidad, los hombres, los que fundaron lo que ahora es el montañismo en México, están por cumplir una centena de años de labor continua, y entre los instructores, los maestros de montaña, está el enorme Jorge Hermosillo, un mexicano honorable, honesto, claro y ejemplar para todos nosotros. En algún momento yo expresé que la historia del montañismo y los montañistas de ahora no se explican, no se comprenden sin saber que los clubes
dieron el sustento al desarrollo de los grandes escaladores y exploradores de todo el mundo, en México en particular. Exploraciones de México, por ejemplo, fue el primer grupo que tuvo la travesía completa de lado a lado, desde la montaña hasta el Amazonas. Pocos saben que fue el primer grupo mundial que logró ese recorrido. Hay poca información, los medios no siempre lo han permitido, pero compañeros como Jorge, está Memo Álvarez, Exploraciones también, Andrés Delgado, del Club España, fue del Club España, Ricardo Torres Nava, del Club Quetzales, Manuel Casanova, primero de Lorófilos, de la Liga Excursionista del Seguro Social, en fin, casi todos nuestros grandes montañistas surgieron de los clubes que han dado sangre y alimento a la formación de las diversas generaciones. Y en este caso es extraordinariamente agradable y bello tener a uno de los preclaros montañistas de México, representante de Club Exploraciones de México, que incluso hoy tendría que estar en la carrera de montaña que hace periódicamente, y tuvo la oportunidad, nos obsequió con su bondad estar presente en este encuentro. Muchas gracias, Jorge. Te hacemos entrega de parte del Club de Exploradores de México de este reconocimiento. La alta montaña y la escalada en roca, como una expresión de la exploración geográfica, han existido desde los inicios mismos de la humanidad y han sido una de las motivaciones más importantes para su progreso. En nuestros días, la exploración de montañas y paredes es una de las fronteras del conocimiento geográfico y del espíritu de superación, y han sido los montañistas y escaladores los protagonistas de esta epopeya. Los exploradores mexicanos, quienes amamos la naturaleza a través del conocimiento de la montaña, le rendimos este homenaje a Jorge Hermosillo Miranda como un acto de gratitud, porque los Andes han enriquecido de una manera notable el montañismo mexicano y han inspirado y motivado a muchos con este amor por la naturaleza a través de la exploración geográfica. Atlisco, Puebla, 22 de septiembre, Segundo Congreso Nacional de Exploradores, Festival de Roca y Montaña. Carlos Lascano Santos. Muchas gracias. Mira, yo nunca he sido miembro del Club de Exploraciones de México. He explorado con muchos amigos que eran miembros o que son miembros del Club de Exploraciones de México. Es un club que siempre he admirado y con el tiempo más, porque es un club, yo creo, de los pocos que se ha mantenido fiel a sus principios fundacionales. O sea, sigue con los mismos ideales con los que inició, ¿verdad? Por ejemplo, yo les decía a muchos amigos, es el de los pocos clubes que sigue saliendo con amigos. Actualmente la mayoría de los jóvenes que llegan a practicar deportes naturalistas salen con clientes de otro. Aquí se sale siempre con amigos y llevas un proceso que te lleva a amar la naturaleza. Y luego vamos a celebrar con ellos cuando cumplan sus 100 años, ¿verdad? Que va a ser un orgullo para todos nosotros. Y gracias por tu presencia, Jorge, y ¿verdad? Eres un orgullo para nosotros. Muchas gracias. Le falta, no le falta. Tenerlo aquí es un privilegio. Es poder compartir muchas cosas, saber cómo es, saber que es un alpinista que ha luchado mucho, que es práctico, tenaz, objetivo, que lucha por lo que quiere y le ha dedicado la vida. Es increíble tenerlo aquí. Ojalá y pudiéramos tenerlo siempre. Muchas gracias por estar con nosotros. Compartir. Bueno, antes de entregarte este pequeño reconocimiento, el gran reconocimiento de Exploración de México, quiero decirte algo que seguramente sabes acerca de la transmisión de innovación. Fíjate que para mí fue un honor estrechar la mano de la Sobrefab, de Guido Magnoni.
de Ángel Constantino, de grandes de la época romántica de los Andes. Y creo que de alguna forma se transmite esa relación. Siempre ha sido para mí un gusto transmitirlo a través de un saludo, de un estrechón de manos, un abrazo. Y pues por eso para mí es un gusto siempre que encuentro a Carlos, los abrazos con mucho cariño, mucho respeto. Me voy a permitir primero estrechar tu mano. Juan, es un placer conocerte. Y a continuación leerte lo que reza este Festival de Roca, Montaña y Trail 20 al 23 de septiembre de 2018. La alta montaña y la escalada de roca como una expresión de la exploración geográfica han existido desde los inicios mismos de la humanidad y ha sido una de las motivaciones más importantes para su progreso. En nuestros días la exploración de montañas y paredes es una de las fronteras del conocimiento geográfico y del espíritu de superación. Y han sido los montañistas y escaladores los protagonistas de esta epopeya. Los exploradores mexicanos, quienes amamos la naturaleza a través del conocimiento de la montaña, le rendimos este homenaje a Juanito Oyarzábal Orteaga como un acto de gratitud por sus grandes contribuciones al montañismo mundial, las que han enriquecido de una manera notable la visión de la montaña y han inspirado a muchos el amor por la naturaleza a través de la exploración geográfica. Atlisco, Puebla, 23 de septiembre de 2018, segundo Congreso Nacional de Exploradores, Festival de Roca, Montaña y Trail. Carlos Lozano Sahagún, Sociedad Nacional de Exploradores. Muchísimas gracias.